a todos. Les explicaré un poco cómo convertir las pistas al archivo o al código G para la máquina, la CNC. Lo primero es que deben de tener un software para el diseño de pistas. Yo utilizo el Frictsim. Este software te permite armar los componentes, ensamblar en el protoboard, pero lo que nos interesa es la parte de PCB. Para ello ingresamos a PCB. Debemos tener claro lo que vamos a hacer, qué componentes vamos a utilizar. Aquí voy a utilizar una placa, una D1 mini. Vamos a utilizar las resistencias. Tiene que tener claro el componente que vamos a utilizar. Aquí en Frictsim tenemos diferentes tipos de elementos, resistencias perforadas, no perforadas. Para hacer las pistas simplemente conectamos una con otra, es muy sencillo hacer la conexión de las pistas, le damos la forma, ¿verdad? Muchos me han dicho, no, que no utilices los ángulos, utilizo mucho ángulo 90 grados. No, sí, utilizo mucho ángulo 90 grados, si no desean, pues lo adaptan, ¿verdad? De esta forma realizamos lo bien entre pistas. La verdad que es un proceso sumamente sencillo, ¿verdad? Y no voy a gastar más tiempo en esto. ¿Qué les voy a hacer? ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que cuando vamos a fabricar el PCB con la CNC, si no somos expertos, vamos a tener problemas de corte. Los problemas de corte se van a ver reflejados en que podemos dejar las pistas demasiado delgadas, lo cual se pueden partir o pueden haber interrupciones. Entonces, para ello lo que yo hago es que tomo las pistas, acá donde dice estándar de 24 milímetros, lo coloco a grueso de 48 milímetros y le cambio el grosor a las pistas. Esto se lo recomiendo mientras ustedes aprenden a manejar a la perfección la construcción de los PCB con la CNC. Entonces utilicen pistas muy gruesas para que cuando realicen el corte les queden bien. Esto lo hago yo actualmente. Otras recomendaciones: los agujeros. Los agujeros, por defecto, el Frictsim ya te carga los agujeros de todo esto. Estos son unos agujeros realmente muy pequeños. ¿Qué hago yo? Yo construyo nuevos agujeros, ¿verdad? Vamos a buscarlos acá, sobre, y les cambio el diámetro del agujero y les cambio el grosor del anillo. Por ejemplo, esto es un agujero acá, un agujero de diámetro perforación 0.4, se recomienda perforación 0.8 generalmente. Ahí aumento el diámetro de perforación, pero en la orilla del agujero debe haber un borde también, que generalmente lo coloco de 0.8. me genera un agujero, digamos, de buen tamaño para que al momento de realizar el PCB no tenga ningún inconveniente. Simplemente lo traslado, control D, duplico el agujero y lo monto aquí, control D, duplico el agujero, los monto acá, control D, duplico el agujero y los monto acá. Sin embargo, si podemos ver acá, podemos ver que en algunos casos va a haber una separación muy pequeña, hay que tener cuidado con esa separación. Quedan muy pegados, no va a pasar la cuchilla y los va a dejar pegados. Entonces, en este caso lo que hacemos es que reducimos el diámetro, reducimos el grosor del anillo. Lo tengo en 0.8, colocarlo en 0.7, el grosor de este anillo, y hago lo mismo con el grosor del anillo de arriba, 0.8, y lo bajo a 0.7. Ya de esa forma he dejado una separación que la cuchilla sí va a poder pasar y va a hacer la división. Entonces, esa es una de las recomendaciones que le voy a dar al momento de hacer el FET. Y una vez que han terminado su esquema acá, lo que tienen que hacer es exportarlo. Vamos a exportar a PCB y en formato Herbert. Seleccionamos la carpeta donde lo vamos a colocar en descargas y seleccionamos vamos a crear una carpeta. Descargas, carpeta que se llama Herbert. Y seleccionamos la carpeta. Y me está copiando los archivos Herbert en esa carpeta. Luego de haber creado los archivos Herbert, nos vamos a Flatcan, acá la tengo abierto, vamos a File, Open Herbert, buscamos, recuerden que está en descargas, tengo una carpeta que se llama Herbert y me generó estos archivos. Estos son los archivos que me generó. Yo actualmente trabajé en la capa superior, es decir, tomo el archivo que se llama CopperCube GTL, lo abro y a mí me carga las pistas. Estas fueron las pistas que yo hice aquí. Exactamente. Tienen que hay 3 pistas, 1, 2, 3 pistas con los agujeros de la placa D1. Ese es el primer paso, llamar las pistas. Segundo, voy a llamar los agujeros Open, y ahora es Open Excelon. Y aquí mismo, dentro de la misma carpeta, me
muestra estos dos archivos. Tomo el que dice drill, lo abro y me carga los agujeros. Una vez cargado los agujeros, lo que debo hacer es, aquí en la pestaña Project, en la que estamos, seleccionamos el archivo que es el que acabamos, el archivo de las pistas con el que estamos trabajando, lo seleccionamos, nos vamos a Tool, nos vamos a esta opción que es para generar espejo. Es importante que seleccionemos este punto y este punto. Y luego vamos a hacer un espejo a las pistas, que es el de arriba, y hacemos un espejo a los agujeros. Ya realicé el espejo. Me regreso a Proyecto, está seleccionado el archivo de las pistas, nos vamos aquí a los seleccionados y vamos a colocar el diámetro. Recomiendo trabajar con una cuchilla en B con diámetro de 0,1 milímetro, una sola pasada, y acá lo dejamos en 0. Eso es todo. Nos vamos a generar la geometría de isolación, hacemos clic y luego aquí me pide que indique cuánto vamos a cortar en Z. Yo recomiendo cortar 0,1 milímetro, travel Z a la altura en que se va a mover en el eje Z la cuchilla. Pueden dejarla en 2, no hay ningún problema. En move Z, es decir, cuando termine a dónde se va a situar en el eje Z, voy a dejar a 20 para poder hacer el cambio de herramienta. La velocidad en X y Y, generalmente lo trabajo 80. Si te rata en Z, la pueden dejar en 60, no hay problema. Y la velocidad del spindle en 10.000. Luego que tenemos esos datos, vamos aquí a generar el trabajo CNC. Me genera, digamos, el recorrido del trabajo CNC y salvar código CNC. Vamos a guardarlo. Nuevamente lo voy a dejar en descargas, en la carpeta Herbert, y lo voy a meter. Ahora este es el de las pistas. Entonces, como este es el de las pistas con una pasada, voy a colocar aquí, para identificarlo, pistas, una pasada. Y lo guardo. Ahora generemos los taladros. Vamos a proyecto nuevamente. Ahora vamos a trabajar con este archivo que es el del Excel, el de los agujeros. Lo seleccionamos. Vamos a Selected, que es lo seleccionado, y cuánto va a cortar el taladro. Generalmente el PCB tiene un grosor de 1.7. Voy a cortar 1.9 milímetros. Quiero que en el eje Z se me desplace sobre 3 milímetros, que al finalizar quede en el eje Z en 20, en que se mueva 20 pasos en el eje Z y que la velocidad del eje Z, como vamos a taladrar, necesito que taladre muy lento, vamos a taladrar a velocidad de 60. Los movimientos que se va a mover el eje Z a 60 y la velocidad del eje Z a 10 nuevamente. Con estos datos generamos los códigos de taladro y guardamos el archivo CNC de los taladros. Entonces aquí le coloco taladros y lo guardo. Entonces ya tenemos el archivo que me va a hacer el recorte de las pistas. Voy a hacer un ligero corte muy delgado alrededor y luego tengo otro archivo para generar o para hacer los agujeros. Bien, ahora es necesario hacer un recorte de este PCB. Para ello nos vamos nuevamente a proyecto, seleccionamos el archivo de las pistas, que es este, vamos a seleccionados y seleccionamos Cut Tool. Luego acá digamos que vamos a cortar el diámetro de la herramienta, va a ser 2 milímetros, una fresa de 2 milímetros, y corte 1.9. Multidepth significa que va a cortar en varias pasadas. Entonces, como si lo tengo en 0,6, va a ser 4 pasadas. 3 de 0,6 da 1.8 y una pasada de 0,1. Vamos a aumentar a 0.7 para que lo realicen 3 pasadas. Margen, milímetro y gaps. Generar la geometría rectangular, ahora sí. En general la geometría rectangular, esta que tenemos acá, vamos nuevamente a seleccionados y va a cortar 1.9, verificamos los parámetros, 0.7 en cada pasada, altura del eje Z 2 milímetros, podemos dejar en 2 o 3, finalizar eje Z en 20, velocidad XY 80, velocidad en Z 60 y velocidad del spindle 10. Luego con esto le damos generar el objeto CNC y me muestra en contorno azul lo que va a cortar y cerramos el código CNC. Esto le llamo corte.
y guardo. Bien, hasta el momento tengo 3 archivos. Uno que me va a hacer las cortes, una línea muy delgada alrededor de la pista, otro los agujeros y el tercero que me va a hacer el corte. Bien, ¿qué sucede en este momento si yo termino el trabajo de esta forma? Esta línea es tan delgada que la separación entre esta pista y el resto de material de cobre es tan delgado. Cuando estemos soldando y coloquemos el componente, la soldadura se nos va a pasar y va a hacer contacto con el cobre de acá, va a tener muchos problemas de soldadura. ¿Qué hago yo? Genero 2 pasadas adicionales. Para ello nos vamos a proyecto, seleccionamos el archivo de las pistas. Primero seleccionamos acá y en vez de número de pasadas 1, coloco 3. Yo trabajo con una pasada, 3 pasadas, 5 pasadas. 3 pasadas, dejo el 0 acá y le doy generar geometría de isolación nuevamente. Miren que me la coloco en rojo, la otra pasada, digamos que se mueve ligeramente hacia afuera en las pistas, y me va a hacer otro segundo corte un poco más afuera, lo que me va a dar un poco más de separación entre los cortes. Nuevamente acá, ¿cuánto vamos a cortar en el eje Z? O la profundidad de corte va a ser menos 0,1, movimiento de Z puede ser 2, en modo de Z 20, velocidad 80 y tal vez al 60 y espíndele 10.000. Con esto nos vamos a generar el objeto CNC. Miren que ya es mucho más grueso, si se dan cuenta es mucho más grueso. Entonces ya tengo un corte más grueso que me va a dar mejor separación entre esta pista y este cobre, y guardo el archivo CNC. Entonces esta es la pasada 3, voy a darle 3 pasadas, guardo y voy a hacer otro más con 5 pasadas. Seleccionamos el archivo, seleccionamos de 3, 4, 5 pasadas, generamos la geometría. Miren, ahora me la coloco en rojo, la que está acá. Cada vez me está dando un espesor mayor en cuanto a la separación. Corte en el eje Z menos 0,1, fin del movimiento de Z 20, velocidad 80 y revoluciones 10.000. Vamos a generar el objeto. Miren, ahora está en azul, es mucho más grueso la separación y eso es lo que realmente queremos, y guardamos 5 pasadas. Bien, entonces hasta el momento generé 3 archivos de corte de pistas, uno de agujero y uno de corte final, son 5 archivos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos y abrimos el programa que vamos a utilizar para transmitir el archivo, los 5 archivos a la CNC. Yo manejo varios programas, uno de ellos es el Candle y otro es el GRBL Control. Vamos a abrir el Candle, aquí está, lo vamos a archivo, vamos a abrir, buscamos en descargas, Gerber. Entonces vamos a comenzar con el corte una pasada. Abrimos el archivo y nos muestra. Lo siguiente es conectar la máquina. En este momento tengo desconectada. Al conectar la máquina tenemos que proceder a hacer un mapa de alturas. Eso es con el fin de que nuestro corte sea uniforme. Entonces en otro tutorial que voy a montarle, explicaré en detalle cómo construir ese mapa de alturas y cómo finalizar nuestro proceso.